Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hay unos cuantos acontecimientos que realmente nos importan y los vamos a desarrollar esta noche en un enfoque poco frecuente desde este ángulo, pero peligrosamente difundido desde otros. Ya verán por qué lo digo. Nuestro invitado de hoy, y es un invitado de alto coturno, representa nada menos que el doctor Roberto González Cárdenas. Digo doctor, pero es general de brigada en reserva activa, además, soldado del pueblo soberano de Venezuela, doctorado en Seguridad y Desarrollo de la Nación, Magíster Scientiarum en Ciencias y Artes Militares, Magíster Scientiarum en Gerencia de Personal, 2 veces Magíster Scientiarum, licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de la República Bolivariana de Venezuela, profesor titular de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi querida UNEFA, profesor titular de la Universidad Militar Bolivariana, moderador y productor de programas de geopolítica y paz en medios de comunicación social, jefe de Estado Mayor de grandes unidades y unidades superiores y comandante de unidades tácticas. Quiere decir que aquí la academia también se ensucia las botas en el teatro de operaciones y en la trinchera, como corresponde y es lógico en nuestras fuerzas. Bienvenido, mi general. Yo sé que usted tiene un interesantísimo planteo y no quiero ni siquiera darle más de bienvenida que por favor desarróllelo. Buenas noches, Walter, gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Quería agradecerte pues para dar la oportunidad que nuestro pueblo de Venezuela, como le llamo a Juan Pueblo y a Juana Pueblo, yo siempre digo Juan que todo lo puede y Juana que todo lo da por este pueblo, nuestro querido pueblo de Venezuela. Para ello mi aprecio y mi cariño. Ese pueblo de calle, ese pueblo de pie que hay allí. Un saludo especial a todo el equipo de trabajo de mi querida UNEFA, de Geopolítica y Paz, que también me acompaña en estos trabajos de investigación, de geopolítica. Especialmente también al general de división Nerio Galván, que es nuestro rector, que va en salida, que ha hecho un trabajo increíble, y mi aprecio y mi respeto y reconocimiento por todo ese trabajo que ha hecho el general Me sumo Galván. a esos conceptos. Y también viene en reemplazo el mayor general Pascualino Angiolillo, quien también viene de ocupar un cargo importante en la Secretaría de Consejo de Defensa de la Nación, que viene a reemplazar al general Galván. También un respeto y un saludo, alumno mío, le digo que es uno de mis hijos. Es un gran relevo de guardia, ¿no? Sí, señor. Por ahí estuvimos en el día de hoy, también el tema que vamos a trabajar ahorita, ahora en estos momentos, tuvimos esta mañana con toda la gente del Ministerio de Industrias Intermedias, allá en la corporación de Corpivenca, con el presidente de Corpivenca, que tenía un año de trabajo y querían celebrarlo este año con la parte de lo que se llama una especie de conferencia. Y el tema lo tratamos esta mañana ya con el ingeniero Michel Di Lorenzo y a todo su equipo de trabajo. Mi agradecimiento, porque realmente estuvieron, bueno, no se movieron de ahí 3 horas que estuvimos conversando con respecto a este tema que vamos a hablar ahora. Hoy hablamos de amenaza, Walter. Nuevamente. Tenemos serias y variadas amenazas. Sí. Pero hay algunas que parecen pretender pasar agachados, para decirlo en coloquial, ¿no? Sí, ahí hemos tenido inclusive recientemente una cantidad de amenazas que tenemos que ponerle, como se dice, cierta y determinada atención. El mismo hecho de que hayan incursionado varios aviones norteamericanos del Comando Sur, midiendo tiempo de respuesta, una cantidad de cuestiones, que con la excusa de tener con el debido proceso del derecho internacional para poder ellos, como se dice,
apoyo. ¿En apoyo a quién? Al pueblo venezolano, cuando tú lo estás maltratando. Entonces, eso son cuestiones que hay que revisar, porque así empezó con Libia. Y luego tenían el control aéreo del espacio de Libia, espacio aéreo, igual en el espacio marítimo. Tenían, o como tenemos ahorita, las falsas noticias, las fake news, que viven mintiendo sobre Venezuela. Guerra irrestricta, guerra de quinta generación. Tenemos también amenazas de todo tipo contra nuestro pueblo. Amenazas últimas de mentiras en los diferentes organismos internacionales, como este informe nefasto de la señora Bachelet. Entonces, todas esas son amenazas al pueblo de Venezuela, amenazas en todos los contextos, pero aunado a eso, se le suman, porque están con todos los hierros esta gente, están dándonos duro, buscando todos los puntos para ir hilando para lo que se llama hacer uso del derecho internacional, buscando la manera de cómo meterse. Sin embargo, la estrategia del gobierno ha sido perfecta. El presidente Maduro, nervios de acero, que nadie se equivoque, nervios de acero, es perfecto. ¿Qué es una guerra? Destrucción. ¿Qué es una guerra? Muerte. ¿Quién gana en una guerra? Nadie. Nadie gana en una guerra. Y una guerra acá en Venezuela es una guerra en toda la región. No es aquí en Venezuela. Ese punto no lo quieren ver muchos. Entonces se ponen a incentivar elementos para una guerra. Pero el mundo como tal, desde el punto de vista geopolítico, está convulsionado. Ahí vemos lo que están queriendo hacerle al pueblo de iraní, a Irán y a otros pueblos más que están en este momento, le están dando duro. Pero el tema que nos ocupa en el día de hoy, que hemos venido para acá a hablar contigo, un tema bastante delicado, muy delicado, sumamente delicado. Tú lo dices aquí en tu programa, cada vez que te despides los días viernes, cuando pide que no se sumen a la estadística. A la estadística. No ingresen a la estadística. Exactamente, y tú dices, en esta tierra de gracia, porque es una tierra de gracia, Dios fue muy generoso con Venezuela. Cuando está creando el mundo fue demasiado generoso. Y tú lo dices todos los viernes. En esta tierra de gracia donde conviven en las santa paz las tres grandes religiones monoteístas. Y ahí viene el saludo, ¿no? Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Exactamente. Convivimos acá lo que es el Corán, la Biblia y la Torah. Todos en esta tierra de gracia. En el Medio Oriente eso es una ilusión. Totalmente. Les encantaría poder convivir así. Y ahora también inclusive los gnósticos también conviven acá, los que no creen. También, pero aparte de eso... También lo decimos. Sí, tú mismo lo dices. Y aparte de eso, convivimos aquí también personas que no creen en esas religiones, sino creen en otras cuestiones. Es libre de creer en lo que quiera creer, porque nuestra constitución nos lo dice muy clarito, esta constitución, en su artículo 59, agarra y nos dice la constitución en su artículo 59, es muy claro y nos lo dice muy clarito. Y con todo el respeto tuyo y de audiencia, nos dice lo siguiente. Artículo 59 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Voy a dejarlo hasta acá el artículo, porque es un poquito más largo. Siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.
quiero hacer énfasis allí. Artículo 59 de la Constitución. Esa salvedad es oportunísima, ¿no? No la veo en otras constituciones, en el enunciado. ¿Qué sucede acá? Siempre que no se oponga. ¿Qué sucede acá? ¿Y cómo empezó todo este cuento? En uno de tus programas yo dije que le había dado, como se dice, colaborado con una jovencita para llevarla, que se estaba cayendo un palo de agua donde yo vivía cerca, para que no se mojara. La joven, cuando veo, me pongo a hablar con ella, la dejo en una protegida del agua y todo, pero en ese trayecto le pregunto, lo veo y digo, ¿de dónde eres tú? Y ella me dice que de Amazonas. ¿De Amazonas? ¿Y qué tú haces acá? Estudiando en el INSE, y eso lo dije en un programa pasado, aquí mismo, contigo. Y me dice la señora, la joven, ¿y qué está estudiando? Yo pensé que está estudiando corte y costura y todo eso. No, estoy estudiando cómo arreglar las manos, pedicure, cómo arreglar las uñas, los pies, belleza, peluquería y toda esa broma. En plena selva, fue mi pensamiento. ¿Y en qué parte? Tamatama. Y me quedó, como se dice, ¿qué está pasando en Tamatama? Que tú vienes aquí a estudiar, es la belleza física, está bien, entonces es valedero. Y me fui y me metí por googlear, que es libre, para ver a Tamatama desde lo que se llama la parte del espacio. Y llegué, cuando llegamos aquí a Tamatama, encontramos que Tamatama, por googlear, estaba completamente Tamatama, estaba completamente opacada, no se veía. ¿Por qué googlear opaca a Tamatama? ¿Cuál es la razón que hay detrás de todo esto? No hay ninguna razón. Empezamos a revisar por qué Tamatama y qué era Tamatama. ¿Cuándo empieza Tamatama a tener, en nuestra historia de Venezuela, tener lo que se llama sonido? Para que el público nuestro sepa dónde está Tamatama. Tamatama está en casi todo el centro del estado Amazonas, al sur. Se encuentra de un lado, mirando hacia el norte. Del lado derecho está la Esmeralda, no cruza, llega, y entre la Esmeralda y San Fernando de Atabapo se encuentra Tamatama. Cerquita de Tamatama se encuentra lo que se llama lo que es el brazo, lo que se va a llamar posteriormente el brazo del Caciquiari, que llega y se reúne más abajo al sur con el río Guainía para conformar lo que se llama el Río Negro, donde nace el Río Negro. Todo eso es dentro de nuestro territorio. ¿Por qué está opacado Tamatama? ¿Qué hay allí que los norteamericanos no quieren que nosotros veamos? Vamos a empezar a buscar y a investigar. Empezamos a buscar y a investigar. Hay muchas cosas. Sigue la depredación, la minería ilegal en la zona. Recientemente, este fin de semana, conversaba con todo este grupo de personas que vinieron al encuentro del Foro Social Mundial, que de paso felicito a los organizadores, excelente foro. Y me encontré hablando con unas amigas de la zona, de Amazonas y de Bolívar. Y me hablaban y me decían que volvieron a reaparecer las pistas que el ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había destruido, las volvieron a colocar otra vez. Las pistas aéreas ilegales. Sí, ilegales las volvieron a colocar en las bocas del Sipapo, que desembocan el río Sipapo, que desemboca en el río Orinoco, donde inclusive lo que me decía esta señora era que toda la noche entran avionetas y helicópteros a llevarse material de allí. ¿Y por qué de noche? Buena pregunta. ¿Será que de día son vistas y pueden ser derribadas? También puede ser derribadas de noche, pero ¿sí? Es un trabajo un poco más complicado no cometer un error. Sin embargo, lo están haciendo de noche. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Quiénes están detrás de eso? La pregunta es, ¿quiénes están detrás? ¿Qué se están llevando? Sabemos que se están llevando oro, se están llevando coltán, se están llevando tierras raras, se están llevando uranio, se están llevando cantidad de minerales estratégicos que hay en la zona. Sobre todo
por los lados que ahí se encuentra el Parque Nacional de Yacapara, que parte de lo que es el puerto de Inírida se hizo con todo el oro que se sacó del Parque Nacional de Yacapacana, que se pasó al lado colombiano y todo lo que está allí. Para variar. Sí, pero como en el último programa estuvimos nosotros hablando de lo que llama el arco minero, no es nada raro que estén sacando todo ese material minero estratégico, Made in Colombia, y sale por el puerto de Cartagena. Porque por ahí también recibí que estaban pagando por 1 kilo de coltán y por 1 kilo de estaño, que usted lo que tiene que es agacharse, recoger, meter en una bolsa, porque ni siquiera con una pala, nada más recoger y meter allí, llegar y entregarlo. Grandes cantidades de suma de dinero. ¿Cuánto pagan? Están pagando 10 millones de bolívares por cada kilo. 10 millones de bolívares por cada kilo. Sí, esa es la información que recibí. ¿Ok? Entonces, hasta ahora sus fuentes nunca han fallado. Pero esperemos que... 10 millones de bolívares por cada kilo. Hay ahora, una bolsita ahí, como sí, quien como viene de la panadería. ¿no? Voy un momentico a llevar esto allá, sí. Me da 10 millones y no tienes que hacer nada. Es agacharse, recogerlo, meterlo en la bolsa y a flor de tierra. A flor de tierra. A flor de cielo, como digo yo. Pero ese no es el punto al cual estamos esta noche aquí. Ese es parte de todo el problema. Porque cuando nos metimos a ver acá esto, encontramos que Tama, ¿no? Tenemos nosotros que el señor John Davidson Rockefeller, quien es el abuelo de Nelson Rockefeller. Y vamos a hacer una pequeña historia de todo esto para que nuestro pueblo pueda entender a qué se refiere, cómo se viene todo esto, iban andando de atrás, o sea, de hace más de un siglo. Porque este señor John Davidson Rockefeller trataron de lavarla, inclusive hay un pequeño libro de Walter Gracián que habla sobre lo que se llama Hitler ganó la guerra, donde este señor quería lavarse, o quería la familia lavar el apellido, sabiendo que J.P. Morgan, Rockefeller y todos eran asaltantes de carretera, de caminos y toda esa broma de la famosa Wells Fargo y de todo lo que está allí, pues. Entonces, la gran desliga. Sí, señor. Entonces después llega Nelson Rockefeller, quien recibe toda esta andanada de empresas que se crea la Standard Oil Company, que es petrolera, para allá por los finales, o sí, quizás ya finales de las décadas del siglo XIX, y posteriormente el señor Rockefeller disgrega lo que se llama la Standard Oil en varias corporaciones, en unas corporaciones y varias empresas petroleras, haciéndose el gran magnate petrolero del mundo, señor Rockefeller. Y el señor Rockefeller, lógicamente con la ExxonMobil y con la corporación Chevron, que está metida en la guerra con Irak, de que destrucción de armas masivas y todo ese cuento, por allí también pasó. El señor Rockefeller entró aquí en Venezuela, cuando el gobierno de Gómez, de López Contreras, con el gobierno de Medina Angarita, cuando Medina Angarita saca la ley de hidrocarburos, aquella ley 50-50, donde tienen que pagar, obligados a pagar. ¿Y qué fue la respuesta al general Isaías Medina Angarita? La respuesta fue: termina la guerra y lo tumbamos. Así es. Se lo dijo Rockefeller aquí en Venezuela y se lo dijeron allá en el Congreso de los Estados Unidos, cuando fue invitado para allá. Por ahí está el video, donde le dijeron: termina la guerra y lo tumbamos, porque exigía que los recursos de Venezuela que estaban siendo expoliados se cancelaran, se pagaran, porque no lo pagaban. Pero el señor Rockefeller creó, aparte de eso, estuvo metido acá en Venezuela con la Rockefeller y con Robert Botón, y entonces empieza a aparecer un OBC por allá, que fueron los que estuvieron trabajando con Hotel Ávila, con el escritorio jurídico Coles y Valera, que es donde sale lo que se llama la Bolsa de Valores de Venezuela, de Caracas, con fincas ganaderas donde se llevan miles de kilos de carne vía Europa, vía Estados Unidos, con margarina Mavesa, lavandería La Baumac, que por ahí de vez en cuando uno encuentra una lavandería todavía funcionando, jabón Las Llaves, que todavía por ahí está, el periódico Caracas Journal,
que era en inglés, y el famoso observador Creole, que funcionaba también con este señor Botón. A las 8 de la noche aparecía un gran colega y decía, la Creole Petroleum Corporation presenta, y ahí era la Biblia de las noticias, no había otra. Sí. Esas eran las únicas que había que oír. Y esa es la línea que estaba marcada por el señor Nelson Rockefeller. Se crearon varias empresas acá en Venezuela por Rockefeller, con capital venezolano, capital mixto, 51-49, pero detrás estaba el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, estaba detrás de todo esto. Se creó CADA por Rockefeller, Abasto Gaber, Sociedad Anónima, Minimás fue creado, Pesquería Caribe, Productora Agropecuaria Compañía Nueva Paca, Mamá Carabobo, la industria láctea Carabobo, Inlaca, Vía Láctea Compañía Nueva Vilaca, pero también fue el creador de lo que se llama la Misión Nuevas Tribus. Misión Nuevas Tribus, 1946. Ya desde la posguerra, terminada la Segunda Guerra, se metieron con todo. Misión Nuevas Tribus. Desde esa época es que están. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que él lo crea como un proyecto personal y él lo establece y lo dice, que la única manera que tiene la Misión Nuevas Tribus, uno de sus objetivos era socavar y dividir la Iglesia Católica, colonizar y recolonizar comunidades indígenas del sur, Amazonas, control de los yacimientos estratégicos, eran sus objetivos generales. Desde aquel momento, pasamos por el 48, pasamos por el 52, Pérez Jiménez lamentablemente le abre las puertas para que hagan y deshagan, y el país estuvo prácticamente divorciado del sur de Venezuela por muchos años. Las instituciones del Estado. Lógicamente, quien entró en Tamatama fueron el señor Rockefeller con todo este grupo, con toda esta organización, y por eso en Tamatama llegó a haber más de 300 norteamericanos en aquel momento. Inclusive se creó para la Misión Nuevas Tribus lo que fue el Instituto Lingüístico de Verano, donde venían muchachos de Estados Unidos a conocer las leyes, la naturaleza, la lengua de nuestros hermanos, nuestros parientes en Amazonas y en Bolívar. Y aparte de eso, que a conocer la parte lingüística, entonces crearon lo que se llaman las iglesias, sectas religiosas en esta zona. Pero eso no es lo peor, porque inclusive en la década del 70, que el proyecto fue presentado en el 62 al gobierno, ya siendo Rockefeller parte del gobierno de los Estados Unidos, y crea y dice que la Iglesia Católica no es confiable y es comunista y hay que destruirla. Y aparte de eso tiene el proyecto que se llama las sectas religiosas, y se le da ese proyecto en aquella época, la década del 60, al gobierno de los Estados Unidos, y detrás coloca a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Inteligencia Americana. Entonces, la tristemente célebre CIA. La CIA, al Departamento de Estado. Entonces empezamos a ver, porque el gobierno o el pueblo norteamericano de los Estados Unidos es protestante, evangélico protestante. La religión, o vamos a hablarlo así, la religión que es católica, que se subdivide en una cantidad de elementos religiosos. La corriente máxima es la de los WASPs, ¿no? Sí. Que por sus letras, sus siglas en inglés es blanco, anglosajón y protestante. Sí. Si no eres blanco, anglosajón y protestante, no vas para el baile. Así mismo es. Esa es la clase elitesca, ¿no? Aparte de la poderosa influencia de la religión judía ahora en todos estos elementos. Bueno, pero en aquel momento era así. Pero aparte de todo esto, cuando uno se pone a ver, bueno, como que esa Misión Nuevas Tribus, de aquel momento, 1946, 48, 50, década del 50, década del 60, década del 76 llegaron a Venezuela, en la década del 70, en el 76 entraron a Venezuela. De ahí para acá ese desastre. ¿Quiénes llegaban y con qué llegaban? Llegaban era a conocer, o mucho antes inclusive,
pues se dieron a conocer en el 76, pero ya estaban aquí metidas antes. ¿Y qué llegaron a hacer? A saber y a conocer todo lo que era elementos estratégicos, minerales estratégicos que había en la zona nuestra. Vinieron a hacer el trabajo de inteligencia, de ciencia, tecnología, para saber qué es lo que había allí. Con la carátula de misioneros. Con la carátula de misioneros. Cometiendo inclusive lo que es elementos que son bárbaros, porque cometieron genocidios aquí en Venezuela. Oh, caramba. Y acabaron con culturas indígenas. Es por eso que encontramos que toda esta organización había detrás alguien más metido allí, que era lo que era la General Dynamics, una empresa de guerra. La General Dynamics, ¿qué hacía ahí? Metida allí, respaldando a las nuevas misiones, a la misión de las tribus. ¿Con qué? Con sus pilotos. Porque se fundaron lo que eran alas del socorro, y pilotos de la General Dynamics fueron los que apoyaron todo ese movimiento de personas y equipos y organización. Un puente aéreo. Completo. Un puente aéreo Pero bueno, privado. Ahora, esa misión de nuevas tribus, que está metido allí, tenía su centro logístico principal en Tamatama, lo tenía metido allí, en el estado Amazonas, tenía alcance del estado Monagas, el estado Apure, el estado Bolívar, y que eran sectas de corte pentecostal con apoyo de la CIA. Y inclusive en otros países, porque también entraron, no solamente aquí en Venezuela, entraron también en África Occidental, sudeste de Asia, en el Ártico, pero en América Latina, en Brasil, Bolivia, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. Entraron estas nuevas tribus. Para el año 2005, era tanta lo que era el adoctrinamiento, era tanto lo que era, porque inclusive acababan con la lengua originaria. No enseñaban que se mantuviera lo que se llamaba la lengua originaria de esas comunidades. Las raíces culturales. Sino que le transformaban y los ponían a estar cantando que si el himno de los Estados Unidos en inglés. Y olvidando lo que se llama su lenguaje originario. Muchas de estas iglesias, no todas, porque hay una cantidad de iglesias que sí están trabajando con las comunidades de forma como debe ser, como manda lo que es la ley de Dios, si vamos a empezar por allí. Pero, ¿qué sucede? Que detrás de todo esto se encontraban las iglesias pentecostales, que para aquel momento, en el 62, el señor Rockefeller se las ofrece al gobierno de los Estados Unidos. Hay un video que es importante que veamos, que nos va a decir a nosotros cómo estas iglesias que están acá, todas estas iglesias que están acá, respaldadas por la CIA, se han ido transformando también ahora en lo que se llama el brazo derecho, vamos a decirlo de esa manera, de lo que se llama el catolicismo judío-cristiano. Y es un video que estos grupos o estas sectas religiosas empezó en Brasil, lo tenemos metido acá en Venezuela, muchísimo, la Iglesia Universal, para ser más exacto, pero también está metido en Perú, está metido en Argentina, está metido en Colombia muy fuertemente y con unas connotaciones de neofascismo. Si tiene por ahí, señor productor, por favor, el video. Vamos a ver ese video, señor director. Buenos Aires, Argentina.
La gran novedad en la Vigilia de los Fuertes fue el lanzamiento del proyecto Gladiadores del Altar. Hombres con un solo objetivo: servir a Dios en el altar. ¡Atención! ¡Gladiadores! Si vos querés ser um gladiador del altar e sumate a estes chicos, agora te vamos a invitar. Quizá me perguntas, pastor, qual é o critério? Quem pode e quem não pode? O critério é o seguinte: querer servir a quem? A Deus en el altar. Querer poner toda tu juventude e tu vida, presente e futuro, a la disposição de quem? De Deus, dizendo: heme aqui. Ellos son los primeros integrantes de Buenos Aires que renunciarán a muchas cosas para ser preparados por Dios. Vengas a levantar de hecho um ejército que venga a servirte para glória de tu nombre. Formaremos una nueva generación de pastores guerreros, determinados a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal. Ellos harán que el infierno tiemble. Gladiadores, aquellos cuya fuerza está en su espíritu. Bien, vimos un video que Me hizo pensar en Mussolini. Pero este es el más suavecito de los videos. Ah, caramba, falta ¿no? Hitler. Sí, este es Gladiador del Altar. Está metido de lleno en Perú. En Colombia, la juramentación. Tipo Hitler. Inclusive están dispuestos a morir por su causa. Ahora pregunto yo, ¿cuál causa? Porque todo eso se puede englobar en toda la región. ¿Cómo lo van a canalizar eso? Pero preguntamos, ¿y Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? Porque todo esto es iglesia, iglesia evangélica. Por favor, me pueden colocar el segundo video, si es tan amable. Buenas noches, señor oficial. La zona número 3 de la Asociación Venezolana Suroriental solicita permiso para presentar su exhibición de marcha. Informo que somos un total de 32 marchantes que deseamos hacer esta exhibición con la única razón de agradar y honrar el nombre de Dios. Solicito permiso para retirar.
Bien, aquí finalizamos con igualito como los gladiadores del altar, con su señal de neofascista, de saludo a Hitler, Mussolini, etc. Esto es aquí en Venezuela. Esto es aquí en Venezuela. Esto es aquí en Venezuela. Iglesias o sectas religiosas, entonces, que están conectadas con la juventud. Muchachos que fueron reclutados, esto fue hace 5 años. Muchachos de 14, 15, 16, 18 años, ya tienen edad para votar. Entonces estamos encontrando un adoctrinamiento que va mucho más allá de lo que es la fe o el culto que habla nuestra Constitución. Estamos rayando en lo que se llama, lo que es la parte lo que es la seguridad de la nación, desde el punto de vista de la cultura, de lo que se llama la soberanía, lo que encierra los valores, inclusive de mismo de la familia. Pero ya vamos a hablar de otras cositas más que están más difíciles. Porque con esa disciplina se puede crear un desarraigo de todos los valores fundamentales de nuestra nacionalidad. Entonces tenemos nosotros los gladiadores del altar. Gladiadores del altar. Con su escudo, con su espada, tipo cruzadas, etcétera. Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Y aquí en Venezuela, este grupo de muchachos que están conectados a todas esas iglesias. Bien, tenemos detrás lo que es la CIA. La CIA, ¿eh? Tenemos la Fundación Ford, la General Dynamics, en todo esto que está acá. Las organizaciones, Instituto Lingüístico de Vera, las iglesias, Misión Nuevas Tribus, porque no solamente es aquí, en varias partes de Venezuela, de Sudamérica y del mundo, Alas del Socorro, lo que se llama la parte de la misión de aviación de FLIPAR para lo que es el apoyo a todas estas misiones, pero encierra todo lo que se llaman las iglesias, pentecostales sobre todo, iglesias que están respaldadas por el Departamento de Estado norteamericano, reciben recursos. Ahí, detrás de todo esto, o delante de todo ello, que van, hay dos organizaciones políticas aquí en Venezuela, de la derecha, todos sabemos. Primero Justicia, que empezó con aquel programa de tradición, familia y propiedad, donde estaba el señor Leopoldo López, el señor Capriles, se presentaban en aquel programa de una señora en otra televisora, vestido a la usanza del Ku Klux Klan, pero que esa tradición, familia y propiedad se mantiene en Brasil. O sea que estamos viendo la religión, como tú lo dices muy bien en tu finalizar tu programa los viernes, convivimos pacíficamente. ¿Y qué quieren convertir esto? En un grupo, un ejército ISIS, o un grupo de muchachos, de jóvenes o de soldados tipo ISIS, tipo este grupo de locos, pues son locos, donde no importa la vida del ser humano, lavado el cerebro. Y los agarran tiernitos, ¿no? Y aparte de eso, hay inclusive, aquí se hizo un experimento en las elecciones pasadas. Participó un miembro de las iglesias evangélicas, quedó de tercero. Pues fue un experimento para ellos, sin propaganda política, y fíjate todo los votos que agarró, solamente a través de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque realmente tenemos nosotros, dentro de los barrios de Caracas, y hay algunas iglesias, no son todas, algunas iglesias, hay ciertos informes que se hablan que aquí hay más de 17,000 iglesias. 17,000 están colocando iglesias en cada sector, sobre todo en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la parte de abajo, quedan locales que están tomando estas iglesias. Ahí tienen su pueblo que está arriba, viviendo, adoctrinando a quien pueda, y están repartiendo la famosa ayuda humanitaria.
Aquí la tenemos. El manapac. Maná pack, término bíblico del maná, Sí, y el pack, el paquetazo. me imagino. No, Aquí tenemos arroz con soya. Se nos pasó la información, que esto lo están pasando, no está, si está autorizado por el Ministerio de Sanidad, no sé si está autorizado, porque creo que no. Está muy bien presentado, ¿no? ¿No? Y es una empresa, inclusive detrás está una versión cristiana, americana. Pero cuando empezamos a revisar, porque se nos pasó la información de que inclusive se convertía en plástico, empezamos a ver que aquí atrás existe una M. Empezamos a revisar lo que se llaman sus logos que están en la parte de atrás, posterior al envase, a la presentación. Y encontramos que tiene gran cantidad de magnesio. Pero el arroz no hay problema, porque inclusive lo mandamos a preparar todo esto con la gente del equipo de trabajo de la universidad. Y aparte de eso, se sacó lo que fue la soya y estuvo 45 minutos encendido como una tea, como un ¿Perdón? carbón. 45 minutos encendido la soya, convertido en ¿Le plástico. pusieron fuego a la soya cuando lo examinaron en el laboratorio? Sí, nosotros lo Y se colocamos estuvo quemando durante 45 minutos. ¿Qué soya es esa? Que está acá, ¿no? Se está repartiendo en nuestro pueblo. ¿Quién está detrás? Empezamos a empezar a buscar en el fondo. Rockefeller, ¿no? Lógicamente, porque tiene detrás lo que se llama a Cargill y tiene detrás Cargill. a Monsanto. Monsanto, Lo las tiene grandes atrás. ligas. Tiene atrás de todo esto que está acá y se está repartiendo en nuestro pueblo. Pero lo peor de todo esto no es lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, mira, algo peor, sí. La ley de Murphy. Sí, estamos metidos en la investigación y encontramos que en nuestros barrios hay un verbo que se está usando por ciertas determinadas iglesias de la ultraderecha que están allí metidas y agarran y dicen, existe el bien y existe el mal. El bien representado por Dios y el mal representado por el diablo, el infierno. Resulta que nosotros te vamos a mostrar a ti la verdad. Ese es el verbo que están usando. Yo no te puedo dar a ti trabajo, no te puedo dar dinero, porque quien está gobernando es el mal, el diablo. Así, textual y directo. Así directo. Yo te puedo dar a ti de la olla de sancocho, sacar aquí y darte un plato de sopa. Es lo que te puedo dar ahorita. En las próximas elecciones hay que eliminar el mal, que es el que está gobernando. Yo soy el bien. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Adoctrinamiento. ¿A quién estás tú sacando del contexto y le estás metiendo ideas que van más allá de lo que es su voluntad de determinar, sacar, etcétera? Entonces estamos viendo un verbo por ciertas determinadas iglesias no consonas con este proceso que estamos llevando, sino que van a la parte política y no religiosa. Repito, puedes creer en lo que tú quieras creer, venezolano. Si tú quieres creer en las flores, en la fauna, en Dios, Dios sol, Dios aire, Dios agua, como tú quieras, créelo. Desde el punto de vista religioso. Pero entonces no me combinen la parte de adoctrinamiento de jóvenes, muchachos, ¿no?, con la parte del neofascismo y de lo que es la parte política. Y la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, porque inclusive están repartiendo, aparte de esto, están repartiendo botas de combate, están repartiendo también franelas. Botas de combate y franelas. Repartiendo pantalones de combate en ciertos determinados barrios, como tal. Vuelvo a pensar en Mussolini y los Valilla. Entonces estamos viendo lo que vimos, valga la redundancia, en el video de los gladiadores del altar. Es complicado y es grave lo que estamos viendo. Bien, y aquí, cuando empezamos a buscar toda la información que hay más allá de todo esto, nos encontramos con una sorpresa.
Hace 2 semanas, inclusive el ministro de Comunicaciones, creo que fue Jorge Rodríguez, quien saca a la luz pública, en el nombre del gobierno, que se capturaron a los escoltas del señor presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó, que se hace llamar presidente, encargado, sustituto, yo no sé. Él mismo tiene una sopa ahí que no sabe qué es. A los escoltas fueron capturados vendiendo armas de guerra. Armas de guerra. Cuando empezamos nosotros a buscar qué es lo que está detrás de todo esto, encontramos una academia que se llama la Academia Akita Inu Suak. Su instructor es el señor José Figueira. Que resulta que para este señor, José Figueira, que está metido allí, él no está aquí en Venezuela. Capturan al segundo de él, y etcétera, todos los que están en ese grupo, que están allí. Y entonces encontramos que esa academia se ha dedicado a entrenar a los escoltas de los señores ministros, del poder del tren ejecutivo y una cantidad de gente importante. Y aparte de eso, estos señores que están vendiendo, que son escoltas del señor Guaidó, porque el señor José habla y dice muy clarito: tenemos contacto en contraste con muchos funcionarios y escoltas que nos siguen y han entrenado con nosotros, y reflexiona y está metido en el lenguaje que están propiciando estos grupos evangélicos. Entonces, empezamos a buscar... ¿Grupos evangélicos? Sí, de la extrema derecha. Entonces, empezamos a buscar y a seguir buscando. Y el señor José Figueira encontramos que es el presidente de la academia de este entrenamiento, y aquí vemos cómo está relacionado con todo el grupo que fue capturado. Pero entonces entrenaron escoltas y tienen fijos, como él mismo lo dice en uno de sus elementos, que él tiene escoltas que van a obedecerlo a él en el momento que él mande a controlar, a desaparecer, a asesinar, lo que sea, X, al ministro a quien está custodiando. Ojo, señores ministros, con este tipo de entrenamiento que están recibiendo sus escoltas y de alto mando. Entonces, por ahí hay otras cositas más que están metidas con la gente de este grupo SUA. El Maná Pack, lógicamente, alimento entregado por Freddie Mick Span Children, alimento para niños hambrientos. La CIA detrás de todo esto está primero Justicia y Voluntad Popular. El señor Bolsonaro, y hay un informe escrito por Marian Butch en la Iglesia Evangélica y Pentecostal, el sostén divino del neofascismo. ¿Usted acredita que Jesús es hijo de Dios? Acredito, dice Bolsonaro. Se congregan y se buscan más de 1 millón de muchachos en Brasil para que Bolsonaro gane las elecciones. Ese es el patrón que están siguiendo. Con razón dicen acredita, porque eso es un portuguesismo. Pero detrás de esto, lógicamente, el señor de la Iglesia Pare de Sufrir, que lo tenemos acá en Venezuela, la Iglesia Universal, el señor Edwin Marcedo, que por cierto vive en una lujosa mansión, ha estado detenido por estafa, etcétera, etcétera, y que realmente está llevando a cabo lo que se llaman todos estos grupos neonazis, para lo que se llama con las iglesias evangélicas que están fuera del orden religioso y se están yendo hacia un orden político neofascista. No son todas. Hay un grupo de iglesias evangélicas. Buena acotación. No son todas. No. Afortunadamente, de las 17.000 que nosotros hemos estado investigando, 17.000 acá en Venezuela, ¿no? Tenemos exactamente, pues, entonces, más o menos 2.000, 3.000 iglesias que están bailando en ese son, pero son 3.000 iglesias que están adoctrinando muchachos y están metidos en nuestro campo y están metidos en nuestros barrios. Un minuto para el cierre, mi general. Yo creo, Walter, que es importante que nuestro Ministerio Interior de Justicia y Paz, la Dirección de Cultos, revise parte de esto y revise igualmente lo que se llama el Ministerio de la Juventud, porque aquí hay que activar programas para nuestras juventudes en los barrios,
en las fronteras, la parte del Ministerio de Defensa, lo que estamos hablando al principio, de la extracción y pistas clandestinas y que están allí sacando, etcétera. En Guainía, en lo que se llama Puerto Inírida, si no me equivoco, acaban de crear un puerto un aeropuerto inmenso, internacional, 3 bancos internacionales, todos lo sacan del lado venezolano. Entonces todo esto hay que estarlo revisando. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, creo que si esto no sirve como un campanazo de alarma, habrá que disparar cañones entonces para ver que entiendan, porque esto usted lo ha demostrado con pruebas, con una coherencia envidiable y como corresponde a un general de la República, suena realmente irrefutable. Le agradezco mucho su presencia y le invito para que en el futuro, cuando haya necesidad de volver a tocar este campanazo de alarma, cuente con dossier. Muchas gracias. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, y quiero agradecer enfáticamente a la doctora Alida Sanoja Maneiro por haber dado esta oportunidad de contacto para difundir estas ideas que nos parecen de importancia capital. Disponga usted de las cámaras, señor director.